Hombre Nuevo Digital presenta Pura Vida Cultural. Pura Vida Cultural. Con Elisa González. Hola, ¿qué tal, amigos? Aquí estamos nuevamente disfrutando, ya saben, cada día y siempre la pura vida cultural. Y el día de hoy te tengo un tema muy interesante. Me han estado pidiendo temas de la antigüedad, de las antiguas civilizaciones, y el día de hoy vamos a hablar de Egipto, pero de un tema en particular: medicina y momificación. Cuéntanos qué te parece, ponte en contacto con nosotros y pues bueno, empezamos. Algo que tenemos que saber de los egipcios es que ellos dedicaron muchísimo, en verdad, muchísimo tiempo y de gran calidad para estudiar el por qué las personas se enfermaban, pero también por qué morían. Esto es muy importante porque la medicina egipcia dejó un gran legado. Ellos tenían un alto conocimiento de la anatomía humana, lo cual tendría que ser retomado posteriormente con el Renacimiento. Aquí quiero hacer un poco de una cuestión histórica como punto o como nota principal. Lo que nosotros sabemos de los egipcios nos llegó tamizado a través de los griegos y a su vez a través de los romanos. Y tendríamos que esperar hasta el siglo XIX prácticamente para que una gran cantidad de descubrimientos nos llevaran a al conocimiento de esta cultura. No es que haya desaparecido ni nada por el estilo, lo que ocurrió es que cuando viene el Imperio Romano, pues recordemos que este abarcaba 3 continentes, en realidad era todo el mundo conocido, prácticamente toda Europa, parte de África y una gran parte de Asia. Recordemos que Oceanía no era reconocido y evidentemente América, si bien tenía ya en algún tiempo casi de forma paralela a los egipcios con los olmecas, la realidad pues es que eran desconocidos para ellos, o al menos eso se cree. Al rato pues ya les podré contar algunas cosas. Se cree por allí que sí hubo algún contacto entre estas culturas de forma paralela, pero bueno, no está aceptado históricamente como un hecho tal cual en alguna fecha comprobable o demostrable a través de algún escrito o algún papiro. Pues resulta entonces que la medicina en Egipto estaba altamente desarrollada, lo mismo ocurría en Grecia. Tenemos grandes avances, grandes tratos para la población. Sin embargo, cuando llega el Imperio Romano, pues hay una conquista y hay una desmitificación del antiguo Egipto, no así de la antigua Grecia, de la cual se toman muchas creencias, incluida la mitología, de la cual ya hablamos de manera conjunta hace algunas semanas en algún programa de mitología grecorromana. Sin embargo, pues lo egipcio era incomprendido en muchos sentidos. No se habían descifrado los jeroglíficos, tendríamos que esperar muchos siglos a que se descubriera la piedra Rosetta y que se pudieran descifrar los jeroglíficos para poder entender a esta cultura. Entonces, cuando esto ocurre, los romanos pues en realidad tienen sus tendencias y sus ideas médicas, y posteriormente cuando la caída del imperio y lo que es todo el proceso de la Edad Media, pues la Iglesia Católica vendría a imponer el culto y vendría a imponer también algunas reglas, entre ellas, bueno, lo que es la preservación de los cadáveres, por ejemplo, sin que se tocasen, de tal manera que los médicos se encontraban altamente limitados porque no podían hacer autopsias, por ejemplo. Esto se consideraba un pecado en contra de la naturaleza humana y era, por supuesto, valga la redundancia, castigado de una manera muy grave por la Iglesia y sus representantes, de tal forma que mucho del pasado de medicina o el pasado médico quedó perdido o quedó oculto hasta que a finales del siglo XVIII y sobre todo durante el siglo XIX vendrían todos estos descubrimientos, y con ello pues entenderíamos que los egipcios tenían un alto conocimiento de esta anatomía humana, pero principalmente de cómo trabajar con ella. La medicina en ese entonces pues se enseñaba de manera muy puntual y muy correcta a los jóvenes en las llamadas casas de la vida.
Estas casas de la vida no son otra cosa más que hospitales, y estos se construían de manera adjunta a los templos. ¿Por qué? Porque tanto la medicina egipcia como la momificación tenían un gran contenido de cuestiones sagradas para ellos. Y en estas casas de la vida no solo se cuidaba a los enfermos, sino y principalmente se les daba formación a los médicos. Ellos debían acudir a estos lugares no solo a ayudar a sus semejantes, sino y principalmente a formarse. Pero ¿sabías tú que tenían especializaciones? Así es, en realidad ellos pues se fueron formando desde lo que ahora llamaríamos homeopatía o traumatología, y tenemos toda esta serie de medicamentos que llamamos ahora, pero que vienen de fuentes de información tanto médicas como farmacéuticas. ¿De dónde viene esto? Pues de hallazgos arqueológicos. Los arqueólogos han ido descubriendo y siguen descubriendo muchas cosas, nada más para que se den una idea. En estos últimos meses, es más, en estas últimas semanas, se está construyendo un gran museo a las afueras o en la zona exterior de lo que son las pirámides, para conservar la imagen no nada más de los grandes faraones que yacen allí o que yacían allí, en lo que estamos hablando de Keops, Kefren y Miserino, y de todo lo que es su proceso de embalsamamiento o momificación, sino también conservar la imagen intacta de Tutankamón. Y aquí pues son los hallazgos arqueológicos los que nos permiten encontrar esta información médica o información farmacéutica. Pero existen también restos propiamente médicos, cadáveres momificados, que en esta área se conoce como paleopatología. Y a nivel histórico tenemos 6 grandes fuentes que son las que se conocen como restos escritos. Y estos son el papiro de Cajun, el papiro de Evers, el papiro de Harst, el de Smith, el de Ehrman y el de Berlín y Londres. Estos últimos son 2, sin embargo tienen una gran similitud y por ello se ponen de manera conjunta como si fueran uno solo. Y se llaman así por encontrarse tanto en Berlín como en Londres, en donde se les ha estudiado y donde se les preserva. Por supuesto que existen otras fuentes, sin embargo, estas son, digamos, las más estudiadas o las más amplias. Recuerda que tenemos la página de Facebook de Pura Vida Cultural y allí voy a ir poniendo, o vamos a ir poniendo, las imágenes referentes a estos papiros junto con información general de esto. Te recuerdo que tenemos diversas secciones, entonces algunas las vas a encontrar hoy y otras las vas a encontrar, por ejemplo, en los sábados de arte y cultura, donde estaremos hablando también de esta temática o donde ya hemos hablado de ella. En el papiro de Evers, por ejemplo, que es el primero, el tema central es la diabetes. Es increíble, pero había algunas enfermedades muy específicas entre la población egipcia. Por ejemplo, algo de lo que ellos padecían tremendamente era de plaga de piojos, de tal manera que por eso rapaban sus cabezas, no únicamente los caballeros, las damas también, y el uso de pelucas era constante porque podían sacudirlas y limpiarlas sin mucho problema. De la misma manera delineaban sus ojos, pero no era por un estatus de belleza o una imagen de belleza exclusivamente, sino para proteger sus ojos de las arenas del desierto, sí, que venían extremadamente calientes por las temperaturas habituales en la zona. Pero otra de las grandes enfermedades era la diabetes, como les mencionaba. Entonces, este papiro de Evers es una sola pieza, se encuentra en muy buen estado en la Universidad de Leipzig, en Alemania, y algo muy interesante es que perteneció a la 18ª dinastía, que corresponde al año 1580 a.C. Se descubrió por George Evers, de allí su nombre, y contiene 877 recetas, que en realidad no son otra cosa más que fórmulas cuantitativas. ¿Por qué? Porque nos dice que hay que colocar tal cantidad de tal elemento o de tal ingrediente y
parece que procede de varias fuentes. Sin embargo, se centra en lo que es pues no la curación, pero sí la disminución y el control de la diabetes. Esto era muy común. Otro papiro es el de Smith. Se encuentra en la New York Historical Society, ¿sí? Y mide 4.5 metros. Sin embargo, está incompleto. Siempre se tendrá la duda de cuánto medía el original y qué más incluía. Describe 48 casos quirúrgicos. ¿Por qué? Porque ellos ya practicaban la cirugía, y en la parte posterior existen algunas recetas de cosmética, sobre todo para curar las heridas, porque estas no eran muy bien vistas en el proceso de momificación del que hablaremos más tarde, y por lo cual pues no podíamos o no se podía llegar a la otra vida con cicatrices, porque entonces no se era recibido. ¿Sabían estos detalles? Pues esto es lo que nos establece el papiro de Smith, así como síntomas, diagnósticos, veredictos y tratamientos. Pero si les parece bien, amigos, vamos a un pequeño corte y regresando continuamos. Ya estamos aquí, amigos. Les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales y nuestros números de WhatsApp. En Hombre Nuevo, el WhatsApp es el 55 62 48 94 24, y también nos encuentran como Hombre Nuevo Digital en las redes de Facebook y en www.hombrenuevo.mx. De la misma manera nos pueden encontrar en el 55 36 75 60 59, que es el WhatsApp de Pura Vida Cultural, y en nuestras diversas redes, principalmente en Facebook, donde estaremos poniendo toda esta información. Y bueno, pues estamos listos, continuamos aquí en los controles técnicos. Tenemos a Ignacio, también quiero agradecer a Fernando, que constantemente nos está apoyando, y bueno, pues no sería posible todo esto sin ellos, y saludos también a Martín. Sí, entonces continuamos aquí con el papiro de Smith. Les comentaba que tiene 48 casos quirúrgicos, pero tiene una descripción de un ejemplo específico de síntomas, diagnóstico, veredicto y tratamiento. Puede parecer casi risible, pero por ejemplo, en lo que se nos señala nos dice síntomas. El paciente presenta espasmos y tiene una inmovilidad en las cervicales. El diagnóstico es que existe una rotura de la columna a la altura del cuello. El veredicto es que es una enfermedad que no tiene cura, y el tratamiento no existe. Sin embargo, el paciente puede consultar a un mago o a un curandero, puesto que no le hará ningún mal y puede ser un paliativo. Ya sé que suena pues casi risible, sin embargo, no perdían ellos el tiempo en dar recetas a personas que no tuvieran una cura. En ese sentido eran muy honestos, muy éticos, y ellos consideraban que debían ser claros con el paciente y no hacerle perder su tiempo. Esta era una regla. Existía una alta ética médica que era adquirida desde la Casa de la Vida. El siguiente papiro, que es el de Cajun o Cajun, pues data aproximadamente del año 1850 a.C. y se conserva en University College of London, está en Londres, y es de repente se hace una crítica muy severa, porque si bien está incompleto y muy dañado, parece casi un rompecabezas con pequeñas piezas. Podrán verlo en nuestro Facebook. El contenido es relativo a enfermedades de mujeres, y se hablaba de terapéutica a base de fumigaciones, de pastas y de aplicaciones vaginales, y que tiene una sección del otro lado, que por eso decían que podía proceder de fuentes diversas. Tiene una sección de medicina veterinaria, entonces se cree que fue utilizado durante cierto tiempo por un lado y tiempo después se utilizó por el otro. Esto es muy inquietante de alguna manera, porque pues nos costaría mucho trabajo entender que se estuviera hablando por un lado de enfermedades femeninas y tratamientos, y por el otro de enfermedades relacionadas con la veterinaria.
Sin embargo, así es como se descubrió. Tenemos otro que es el papiro de Hermann. No hay una imagen tal cual en muy buen estado, tiene un daño muy notorio. Sin embargo, trata principalmente, sobre todo en la zona escrita, fundamentalmente de partos y de enfermedades infantiles. Estaríamos hablando de ginecobstetricia y también de pediatría. Un punto aquí interesante es el hecho de que alrededor de ellos pues se encuentra la diosa Osiris, que ayudaba a las mujeres en los partos como diosa madre dadora de vida también. El papiro de Harst es ligeramente posterior al de Evers. Este parece casi como uno de nuestros códices antiguos, sin embargo no tiene imágenes, está escrito como se utilizaba en la antigüedad, de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo. Y aproximadamente es también del año 1580 y se conserva en la Universidad de California. Aquí hay 255 recetas, nuevamente cuantitativas, y es para distintas enfermedades. Casi un tercio de su contenido coincide con el de Evers, que tiene que ver con la diabetes. Entonces esto nos da la pauta, o ha dado la pauta, mejor dicho, yo como historiadora únicamente estudio la información, pero da la pauta a los arqueólogos, a los antropólogos y a los previos historiadores para creer que evidentemente la diabetes era una enfermedad grave entre los egipcios. El consumo de miel era generalizado, pero se sabe que también habría un gran consumo de cerveza y sobre todo de panes. El pan era muy común, el trigo, el centeno principalmente. No sabemos que estuviera necesariamente con altos contenidos de azúcar, pero lo que sí se sabe es que por las momias que se han logrado estudiar, la diabetes, y además con estos dos grandes papiros, esta era un gran problema para los egipcios. Tenemos también los papiros de Berlín y de Londres. Se parecen mucho entre sí. El de Berlín contiene 200 recetas, ¿sí? No todas ellas coinciden con las de Evers, son para enfermedades diversas, para algunos remedios, inclusive que parecen como remedios caseros, para alguna gripe pasajera o para alguna enfermedad que pudieran ellos controlar, sobre todo de carácter cutáneo. Aquí hay algo muy interesante. La piel de los egipcios, por el clima, por las inclemencias del tiempo, la arena del desierto, pues era muy sensible, presentaba diversas alteraciones y era fácil que tuviera escoriaciones. Entonces ellos utilizaban ungüentos, de la misma manera utilizaban pomadas y algunas, pues una especie como de jarabes, no solo para tomar, sino sobre todo para aplicar sobre la piel. Mientras que el papiro de Londres contiene solamente 61 recetas, pero se cree que solo 25 son recetas realmente y que el resto son extrañas recetas de hechizos o extrañas formas de interpretación de lo que para muchos sería pues una especie como de brujería o magia que tuviera que ver con el encuentro cercano con los dioses más que con una curación tal cual. Sí, entonces los médicos estaban en conocimiento de todo esto, pero a ellos se les llamaba Sunun, ¿sí? Que significa el hombre de los que sufren o el hombre de los que están enfermos. Ellos por sí solos constituían una clase social y por ende, al ser hijos de médicos, prácticamente se tenía, sino la obligación, el privilegio y el derecho de ser médico. Aquí cabe acotar algo muy importante. En el antiguo Egipto no existía este nivel de castas, como podríamos hablar en las civilizaciones prehispánicas, por ejemplo, sobre todo con los mayas. Sin embargo, sí existía algo muy interesante. Abajo de los dioses, como primer nivel, por supuesto, estaría la familia noble. Recordemos o debemos saber que el faraón se consideraba el dios en la tierra.
Sin embargo, afuera de los nobles, o fuera de los nobles, mejor dicho, tenemos a los médicos en primer lugar. Ellos se consideraban muy importantes y aunque ustedes no lo crean, el siguiente escalón social lo ocupaban los panaderos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eran los que daban alimentación a la población. Entonces estos médicos estaban muy bien organizados, eran muy famosos, muy respetados tanto dentro como fuera de Egipto, y en los diagnósticos ellos mezclaban tanto ciencia como magia. Y existían, como ya les mencioné hace un rato, médicos especialistas. Entonces había quienes curaban enfermedades o atendían o controlaban exclusivamente de los ojos, de la cabeza, del estómago, etc. Y como les dije, estos médicos eran llamados Sunun y ellos eran altamente queridos, y si alguien en la familia los tenía, o ellos aceptaban una esposa de cierto rango distinto, esta era elevada al mismo nivel social que el médico, por ser su pareja. Ahora bien, según el papiro de Ebers, había 3 tipos de médicos o de sanadores: el sacerdote, el mago y el médico laico. Pues la magia y la religión al principio se empleaban para combatir una enfermedad. Tiempo después, conforme fueron avanzando las diversas dinastías, pues se realizaron prácticas mucho más racionales. Pero los sacerdotes entonces se encargaban de curar enfermedades o de controlar enfermedades que ellos pensaban que estaban dadas por un castigo divino, ¿sí? El mago, que se creía que él debía atender las enfermedades por posesiones demoníacas. ¿Se lo pueden imaginar? ¿Qué sería una posesión demoníaca? Pues prácticamente como las convulsiones. Cualquier problema neurológico que deviniera en algo que ellos consideraban sobrenatural, decían que estaba poseído por un demonio y que el médico que debía atenderlo era el mago. Y el médico laico, que atendía las enfermedades por causa natural, bien por algún contagio o por algún accidente, y que decía que era natural que se desarrollaran de esta manera. Entonces, ¿qué les parece, amigos? Tenemos a estos médicos del Antiguo Egipto, sacerdotes, magos y médicos laicos. Y pues vamos a ir a un corte y regresando continuamos hablando de las enfermedades en el Antiguo Egipto. Aquí estamos nuevamente y pues bueno, estamos hablando de Egipto. Medicina y momificación. Ya hablamos de las fuentes o de los hallazgos arqueológicos como los papiros, y ya hablamos de los tipos de médicos. Ahora hablaremos de las enfermedades. Pues resulta que en la antigüedad ellos consideraban que la enfermedad era una posesión del cuerpo del paciente por agentes sobrenaturales, y que esto podía venir únicamente de 3 fuentes. Una, enemigos con poderes mágicos. O sea, imagínense, alguien con magia te embrujó. Básicamente sería lo que entenderíamos hoy día. La siguiente, que a mí es la que yo digo que bueno que no viví en el Antiguo Egipto, porque esa me tendría permanentemente preocupada, es: un dios está enojado contigo. ¿Te imaginas? O sea, ¿qué pudiste hacer para hacer enojar a un dios y que el dios esté enojado contigo y se desquite enfermándote? ¿Y cómo te quitas dicha enfermedad? Y por último, y esto también tiene mucho arraigo en muchas culturas populares mexicanas de la actualidad, pero también en la mesoamericana en general, que es algún difunto que murió y no estaba contento contigo. Sí, en la actualidad nosotros decimos: me va a venir a jalar los pies, pero bueno, pues eso lo creían, ¿sí? O lo que decimos ahora: se me va a subir el muerto. En realidad ellos creían que un difunto no estaba contento contigo y por ende llamaban a los médicos, y estos frecuentemente trabajaban en conjunto con encantadores para enfrentar dicha enfermedad, ¿sí? Pero tenemos a 4 grandes dioses de la medicina egipcia, los cuales además pues estaban presentes cuando los procesos de momificación. Esto es muy importante porque tenemos que entender que la momificación va más allá únicamente de, pues sí, ya se murió alguien y ese alguien es extremadamente rico o tiene una posición social muy privilegiada y lo momificaron. No.
Lo que nosotros vemos de manera suntuosa, pues son los sarcófagos, los ataúdes. Por ejemplo, el de Tutankamón, que les vamos a compartir algunas de estas imágenes en nuestras redes. Sin embargo, algo importante es todos tenían derecho a una muerte y a una momificación digna. Y muchos de ellos fueron enterrados nada más con los lienzos después de su proceso en las arenas del desierto, aproximadamente 6 metros por debajo del nivel en el que se habitaba regularmente. Sin embargo, nadie estaba exento de gozar de este privilegio. En el libro de los muertos, pues se habla de el pase de las almas a la otra vida, lo que se conoce como psicostasia o pasaje de las almas, y es en el libro de los muertos donde se nos dice que el alma ha pasado. Sin embargo, para pasar tiene que llevar todo un proceso, y cuando el alma está en este proceso del pasaje a la otra vida, su cuerpo está siendo momificado. Este libro de los muertos pues es una serie de 190 fórmulas mágicas adaptadas a las circunstancias particulares de cada individuo, las cuales eran depositadas junto al difunto o grabadas en los muros de su tumba para facilitar su viaje por la Duat, que es este pasaje. También contenía las palabras adecuadas a utilizar en su juicio, porque las almas iban a ir a un juicio. Y uno de los mejores ejemplos de los libros de los muertos pues es un papiro que se llama Papiro de Ani, creado alrededor del año 1240 a.C., que además de textos contiene muchas imágenes de Ani y de su esposa en su viaje a través del mundo de los muertos. Cuando se llegaba a este punto, iban a enfrentar a los dioses y a los jueces, y había 42 jueces que iban a decir si ameritaba o no pasar a la otra vida, donde se iba a ser más pleno. Tenemos como principal dios de la medicina egipcia a Imhotep o Imhotep, hacia el año 2700 a.C., que es el médico más antiguo conocido y que se convirtió en dios. Ahora, aquí hay una idea muy interesante, porque resulta que se habla de Imhotep como Esculapio, ¿sí? Como el dios de la medicina también. Y algo muy importante es el hecho de que nos dicen que después de dedicarse a la medicina como dios egipcio, se convirtió en arquitecto y que ayudó, ¿sí?, con el nombre de Esculapio a las antiguas civilizaciones. Entonces decimos, pues aquí hay algo muy curioso, porque el dios egipcio de la medicina, o sea, este médico, también fue un arquitecto y también estuvo en Grecia, ¿sí? Entonces se tienen estas dos ideas. La siguiente es Isis, que es la diosa de la salud. Ya estaremos hablando en otro programa de mitología egipcia. Coméntanos si te interesa y conocer lo que es la Ogdoada, ¿sí?, estos 8 de los dioses principales egipcios, y también conocer la Tetrada, que son los 4 dioses principales, entre ellos Isis, que es la diosa de la salud, pero que también es la que inventó los remedios. Set, que era hermano de Isis, que se conoce como el maligno. Él es el causante de las enfermedades. Se cree que es el dios al que haces enojar y te provoca las enfermedades. Y Thoth, que es un dios que es fuente de todo conocimiento y que era el médico de los dioses, muy sabio, y que podía ver todo lo que ocurría en el área médica y con su simple poder divino arreglarlo. Por eso a él se le conoce como el patrón de los oculistas. ¿Sí? Y entonces, cuando una persona moría, pues dependiendo el estatus o el nivel socioeconómico, la clase a la que pertenecía, pues se le iba a momificar. El proceso de momificación era el mismo para todos, pero ¿te has preguntado, y esto parece algo muy curioso, cómo se inventaron las primeras zapatillas o los primeros zapatos de tacón? Y estarás pensando en este momento, ay, Elisa, ¿eso qué tiene que ver con la momificación? Pues bueno, los tacones se inventaron para los médicos egipcios,
porque ellos ponían en la mesa el cadáver y al abrirlo evidentemente los fluidos corrían y ellos consideraban que todo lo que era el alma y las cosas que hubieran hecho buenas o malas iban a regarse. Si bien quedaban en el corazón, los líquidos también transmitían y la sangre transmitían todo lo que la otra persona era y ellos no podían estar en contacto. Entonces diseñaron las primeras zapatillas que eran como de plataforma con unos huecos en el tacón para que los fluidos corrieran. Entonces, bueno, ahora ya viste que no me perdí, de allí vienen las primeras zapatillas. El proceso de momificación, o lo que llamaríamos también embalsamamiento, pues se hacía en diversas etapas. En la primera, ellos colocaban el cuerpo sobre una mesa y utilizaban un líquido llamado leche de Isis, el cual no era otra cosa más que cal, sal y bicarbonato. Entonces te puedes dar cuenta con esto de algo muy interesante. Sal, cal y bicarbonato, ¿para qué van a servir? Pues para secar. Y entonces esto va a permitir que el cuerpo esté casi como lo que le hacemos a la cecina, que la salamos y se seca y se preserva. Es exactamente el mismo principio y se le llamaba leche de Isis. Maceraban por otra parte un vino de palmera con incienso y con algunas hojas de mirra, y con esto creaban una miel muy ligera pero también muy oscura, de tal manera que este macerado o este concentrado sería utilizado para limpiar el cuerpo. Cortaban la ingle izquierda del cadáver. ¿Por qué? Porque ellos decían que el cuerpo tenía que ir lo más íntegro posible a la otra vida y entonces no debía llevar cicatrices, y esta cicatriz en la ingle al momento de cerrar las piernas no era perceptible, y en esa incisión el sacerdote extraía el intestino grueso, el delgado, el recto, el diafragma, estómago, esófago, hígado, y todo lo colocaba sobre una mesa. Extraían también los riñones, el vaso, el páncreas, pero esto se lo daban a los cocodrilos, porque decían que era de desecho y que no debía pasar a la otra vida, porque allí se conservaba pues únicamente lo malo. Y si lo pensamos, bueno, los médicos no nos van a dejar mentir, riñones, vaso y páncreas pues tienen esta función, le llamaré purificadora, ¿sí? Se insertaban unos pues ganchos por los orificios nasales para moler el cerebro, y entonces le daban vueltas y deshacían el cerebro y este salía de forma líquida por la nariz. Se cortaba la tráquea de una forma muy muy pequeña y se sacaba por allí. Recuerden que la piel pues es este órgano que permite un estiramiento maravilloso, y entonces metían las manos, sacaban los pulmones y el corazón y estos iban a la mesa. Aquí hay dos teorías. Hay quienes dicen que no sacaban el corazón y hay quienes dicen que sí. Sí, entonces bueno, ambas teorías están como en debate o en dilema todavía. El cuerpo se lavaba con agua y se le ponía el macerado, este que te dije, del incienso, de la palmera y de las hojas de mirra, y bueno, más bien el vino de palmera, el incienso y las hojas de mirra. Lo que hacían era cerrar la herida y entonces empezaba el rito. El cuerpo se cubría con esta leche de Isis para que se secara, y a los 30 días, ya que estaba seco, doblaban los brazos, sí, efectivamente los rompían, ¿sí? Y se echaba leche otra vez por 60 días. Cuando el cuerpo ya se encontraba tieso, se forraba con tiras de lino y se ponía dentro de un sarcófago, o si eran muy pobres, bajo las arenas pues verdaderamente candentes del desierto. ¿Qué te parece esto, amigo? Interesante, ¿verdad? Pero bueno, pues entonces vamos a ir a un corte y regresando continuamos con los vasos cánopos o canópicos para que sepas qué le hacían a los órganos y qué pasaba después de la momificación. Ya estamos aquí y pues bueno, estamos hablando de la momificación o el embalsamamiento, y
habíamos dicho de todo este proceso de sacar los órganos internos, de moler el cerebro, si esto sonó terrible, pero bueno, era la manera de hacerse, y posteriormente lo envolvían en algunas tiras de lino y lo metían al sarcófago. Pero ellos utilizaban 4 vasos, cánopos o canópicos, para guardar los órganos del individuo. Los vasos recibían diversos nombres. Les había mencionado hace un rato que hay quienes dicen que el corazón no se sacaba y hay quienes dicen que sí, porque es un hecho que el corazón no se guardaba en ninguno de estos vasos canópicos. Algo muy interesante es que se cree que el corazón se utilizaba para la ceremonia de pesaje, sí, así como ahora en la UFC, sí, que se hace una ceremonia de pesaje, pero acá es de cuerpos, allá era de corazón, de voluntades y de almas. Y entonces hay quienes dicen que para eso se usaba y hay quienes dicen que no, que iba adentro. Entonces les decía que tenemos este dilema. Sin embargo, nuestros 4 vasos canópicos tenemos a Amset, donde se guardaba el hígado, Kebesenuf, donde se guardaban los intestinos, Duamutef, donde se guardaba el estómago, y Hapi, sí, así, Hapi, como que ando toda happy, sí, donde se guardaban los pulmones. Entonces, haciendo un pequeño listado, intestinos, hígado, estómago y pulmones era lo que se guardaba para respirar, para transformar, para comer y para conservar. ¿Sí? Esto era lo que tenía que llevar el ser a la otra vida. ¿Sí? Algo aquí que ocurre es que ellos iban a pasar por este pasaje o psicostasia de las almas y entonces se iban a encontrar con Osiris. Osiris, este dios muerto, asesinado por su hermano Set, que se representa como una momia verde. ¿Por qué? Porque él fue asfixiado en un féretro por su hermano y después, aunque fue rescatado y revivido por su esposa Isis, o resucitado mejor dicho, la realidad es que esto ocurrió solamente una noche por ayuda de Thoth, este dios de la medicina y que podía ver más allá de todo, pues para ayudarla a concebir un hijo. Posteriormente él muere definitivamente y él es representado como un Dios bueno, un Dios justo, un juez. De tal manera que él va a estar esperando a las almas y se va a acompañar con Anubis, con este dios chacal, que va a estar verdaderamente así como chacal, checando cualquier detalle. Pero ¿te puedes imaginar cómo era el pesaje de las almas? ¿Qué comparaban con qué? Sí, efectivamente había una balanza y de un lado ponían el corazón de la persona y del otro lado una pluma de avestruz. ¿Sí? Y esta pluma de avestruz tenía que ser más pesada, que significa que el corazón debía ser más ligero que una pluma de avestruz. Para ellos, un mal acto pesaba 1000 veces más que un buen acto, de tal manera que se cuidaban profundamente de hacer cosas malas. No creían en la mentira. Esto para ellos era muy importante, era uno de los crímenes principales. Mentir era engañar no solo a los dioses, sino aprovecharse. Y pues que en realidad, si lo pensamos, así son las mentiras. Es sacar provecho de una situación a la que no queremos darle la cara para engañar a otra persona y a costa de su dolor o de sus pérdidas, conseguir algo positivo para mí. Eso era lo peor que podía pasar en el antiguo Egipto. Entonces, si alguien mentía, su corazón pesaba 1000 veces más que una pluma de avestruz y era imposible que pasara del otro lado. En caso de que esto ocurriera, su alma era entregada a los cocodrilos para que lo devorasen. Tenemos prácticamente en el centro de Egipto, en la zona central de lo que es la delta del río Nilo hasta el sur que nos lleva a la presa de Asuán, tenemos una zona que se llama Komombo. Komombo es donde se encuentra el templo del dios cocodrilo y ahí es donde terminaban las almas que habían mentido o que habían engañado. ¿Sí? Entonces, no hay mucha diferencia en las culturas antiguas cuando hablamos de todos estos procesos de pasaje de las almas, porque, por ejemplo,
en un programa anterior hablamos de la Divina Comedia. Y en tal tema pues hablamos del infierno y hablamos de los pecados capitales, y si bien el engaño o la mentira no está contemplado como uno de ellos específicamente, el hecho es que lo que proviene de dicho engaño o de dicha mentira pues es lo que va a provocar muchos de los otros pecados capitales. Y entonces tienen gran paralelismo estas culturas antiguas, y la momificación o embalsamamiento pues terminaba en el momento en que el cuerpo era entregado a la tierra o encerrado en un sarcófago. Los sarcófagos más lujosos, como el de Tutankamón, por ejemplo, se encuentran en una base labrada de cantera, y adentro está todavía representado de esta manera cuando se descubre. Algo muy interesante es que adentro de ese sarcófago de madera como tumba había otro, como si fuera un gran nicho. Obviamente por el tamaño no recibiría esta forma, sino una especie de mausoleo, y adentro había otro de madera, y al interior estaba la momia cubierta no solo por una máscara, sino por todo un cuerpo superior que tenía lapislázuli, esta piedra azul preciosa que vemos en la máscara de Tutankamón, y que vemos también muchísimo oro en ella. Tutankamón pues es el faraón más famoso porque su tumba fue descubierta en lo que es el Valle de los Reyes y las Reinas, y cuando se descubre pues estaba íntegro. El sello de la Casa Real no había sido violado, a diferencia de otras de las grandes tumbas. Entonces en este proceso de momificación o embalsamamiento, él fue preservado dentro de lo que es este nicho o esta base tipo mausoleo de piedra, después de madera, después él encima un cuerpo completo como si le cubriera la mitad del cuerpo entre oro y lapislázuli. Luego se cierra el sarcófago con piedras preciosas, y después viene otra vez una tapa de madera y una más de piedra. Sí, entonces se resguardaban muy bien. Ellos creían que iban a ir a la otra vida, y sus sirvientes les acompañarían en la barca de la vida. Sin embargo, algo importante es que muchos de estos sirvientes pues morían asfixiados en estas tumbas. No se creía que fuera un sacrificio, sino que se entendía esto como un privilegio. Poder servir a su Señor en la otra vida les aseguraba que ellos estarían en la otra vida. Sí, entonces cuando pensamos en esta idiosincrasia, pues nos damos cuenta que al igual que en el México prehispánico, cuando alguien participaba del juego de pelota y ganaba y era sacrificado, pues nosotros decimos que ¿qué premio es ese? O sea, ¿cómo crees que voy a morir? Pero ni por equivocación. Sí, pero cuando se crece en una cultura o se es educado en una cultura donde la muerte para pasar a la otra vida es un privilegio, entonces es un honor alcanzarla de esta manera. Y pues bueno, otros desarrollos médicos que corrían paralelos junto con la momificación y los papiros eran la farmacoterapia, por ejemplo. Se conocen aproximadamente 700 drogas del Antiguo Egipto, 380 de ellas han sido reconocidas y adaptadas principalmente a la herbolaria, ¿sí? Y bueno, evidentemente a los procesos químicos. Sin embargo, el resto de esas 700, esto es las 380 que están reconocidas, las otras 320 no lo estarían, se conocen como ojo de cielo, pluma de Thoth, lágrimas de Isis. Sabemos los nombres, sin embargo, no sabemos qué contienen ni para qué remedios son. Y otros desarrollos médicos muy curiosos. ¿Sabías tú que los egipcios desarrollaron las primeras pruebas de embarazo? Sí, así como lo oyes. Ellos hacían que las mujeres orinaran sobre granos de trigo, y las semillas se desarrollaban mucho más rápidamente gracias a la hormona que está presente, que es esta hormona del crecimiento. Sí, entonces con esto ellos detectaban en un par de días si la mujer estaba embarazada o no. Y pues entonces, amigos, para concluir les puedo decir que la medicina egipcia fue y es considerada todavía como una de las más importantes del mundo antiguo.
un gran legado, muchas aportaciones que dejaron huella, pero no solo en sus contemporáneos. Recordemos que los griegos llegarían a conquistar los terrenos egipcios hacia la etapa ptolomeica. Esto es ya esta última etapa, efectivamente, en esta dinastía a la que perteneció Cleopatra, y que después tanto griegos como egipcios caerían ante el Imperio Romano. Efectivamente, los griegos estuvieron desde el año 300 aproximadamente antes de Cristo hasta el 30 ya de nuestra era, que es cuando van a llegar también los egipcios, los romanos en su expansión. Y pues bueno, ¿qué les ha parecido? Es una medicina que deja huella, que tiene un gran lugar muy importante en la historia médica, pero también en la historia universal, por sus alcances, por su visión y por su forma de transmisión entre generaciones. Sí, entonces, bueno, pues aquí le vamos a dejar hoy qué les ha parecido. Espero que les interese. Comuníquense con nosotros. Ya lo saben, estamos aquí trabajando para ustedes en estos temas culturales y en temas pues relacionados con todo tipo de culturas antiguas, medievales y contemporáneas también, ¿por qué no? Y pues me despido, te recuerdo que soy tu amiga Elisa González y soy Pura Vida Cultural. Hombre Nuevo Digital presentó Pura Vida Cultural con Elisa González. Nos escuchamos la próxima semana. Hombre Nuevo Digital transmite en vivo desde la Ciudad de México para todo el mundo. Radio digital y formación humana las 24 horas del día. Hombre Nuevo Digital.